Vamos a Lucas en el capítulo 12 y leeremos unos versículos allí, una parábola del Señor Jesús que tiene que ver con el alma. Nosotros, para retomar los pasos que hemos venido o que iniciamos hace 8 días sobre renovando el alma, es un conocimiento que necesitamos nosotros para nosotros mismos, pero también un conocimiento que va a ser útil para a la hora de aconsejar, de orientar a otras personas. Entonces en el capítulo 12 vamos a leer desde el verso 16 en adelante hasta el 21. Dice la bendita y santa Lucas 12, verso 16. Eso, bienvenida, gloria a Dios. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios, porque el alma del ser humano es en donde se puede atesorar las cosas de Dios. A medida que avancemos en este estudio, vamos a darnos cuenta qué significa la palabra corazón. Más adelante lo vamos a estar viendo. Hoy vamos a iniciar con una pregunta: ¿qué es el alma? Nosotros queremos dar respuesta a esto lo más bíblicamente posible, más aproximados a la Biblia, porque hay dos escuelas que están casi que en contradicción una de la otra. Ambas toman versículos bíblicos para comprobar sus entendimientos sobre lo que es el alma. Nosotros no vamos a poder comprender los desequilibrios del alma si no entendemos el alma. Entonces, en esta noche vamos a iniciar con eso. ¿Qué es el alma? ¿Cómo podríamos nosotros entender lo que es el alma? Una vez nosotros entendamos lo que es el alma, entonces vamos a poder comprender nuestra alma y vamos a ver los puntos de vista. Primero que todo, a medida que vayamos viendo los puntos de vista, vamos dando respuesta bíblica, porque los puntos de vista también presentan versículos bíblicos. Entonces, arranquemos. El primer punto de vista que vamos a ver es la tricotomía. En la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas en Latinoamérica, este punto de vista es el que se enseña, este punto de vista es el que se cree. ¿Qué dice la tricotomía? La tricotomía normalmente enseña que el espíritu del hombre es una facultad más elevada o más pura del ser humano, que revive, o sea que es la que nace de nuevo cuando una persona se hace cristiana. Eso último es verdad. La salvación en la persona se inicia en el espíritu. El nuevo nacimiento ocurre en el espíritu. Pero la tricotomía enfatiza que el espíritu de los seres humanos es la parte más pura y más elevada del ser. Por lo tanto, bueno, ahora explico. Romanos 8:10 es uno de los versículos que ellos toman para dar apoyo a su teoría.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y eso es verdad. El cuerpo en verdad está muerto. La palabra muerto, por supuesto, no es la muerte física ahí en ese texto, sino que está hablando de la separación. La palabra muerte en la Biblia siempre es separación. El cuerpo está separado de lo espiritual. Al cuerpo, a la carne, no le gusta mucho las cosas espirituales, no se complace mucho en las cosas espirituales. Pero luego dice que el espíritu vive a causa de la justicia. Ese espíritu es el nuevo nacimiento. Vive es el nuevo nacimiento. Pero el tricotomista está tratando de decir que puesto que en Romanos 8:10 el espíritu vive, pero el cuerpo está muerto, entonces quiere decir que el espíritu es la parte más pura del ser humano. Entonces, el espíritu de una persona sería aquella parte del ser que adora y ora a Dios más directamente, porque ellos toman estos dos textos como comprobación. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces nótese, le adoran en espíritu. Y ya cuando ellos se encuentran, y nosotros al leer la Biblia podemos entender que realmente a Dios no se le puede adorar de otra forma sino en espíritu. Pero realmente lo que está tratando de decir este texto es que nosotros debemos iniciar nuestra adoración desde nuestro espíritu. Amén. Que no sea solo una manifestación corpórea, que no sea solo el brinquito y levantar las manos, porque esa es una expresión de la corporeidad. Hay que involucrar el cuerpo, por supuesto, pero la adoración debe nacer en espíritu. Ahora, otro texto que ellos toman es Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí otra vez hay un contraste entre espíritu y carne, pero entonces dice que con el espíritu servimos a Dios. Entonces, cuando ellos encuentran estos textos en la Biblia, los usan como apoyo para decir que el espíritu es una parte de nuestro ser, la más elevada, la que tiene contacto con Dios, la que tiene la manera de orar, de servir, de adorar a Dios. La tricotomía popular hace al espíritu superior al alma y al espíritu y el alma superiores al cuerpo. Lo repito, la tricotomía popular, y digo popular porque es que es el punto de vista que más se enseña en las iglesias, dice que el espíritu es superior al alma y que el espíritu y el alma son superiores al cuerpo. Entonces, el cuerpo se relaciona al hombre consigo mismo y con la naturaleza que lo rodea. Así dice la tricotomía, así enseña el punto de vista tricótomo. Luego dicen que el alma está relacionada con el mundo y con las otras personas. Las relaciones que nosotros tenemos nos van a afectar para bien o nos van a afectar para mal, porque el alma se involucra en la relación. Repito, esa es la postura tricótoma. Y dicen que en cambio el espíritu se relaciona con Dios, puesto que Dios es espíritu y nosotros tenemos una parte que es el espíritu, entonces esa es la que se relaciona con Dios. Ahora bien, esto sería algo como esto, miren: el espíritu relacionado con Dios, el alma relacionado con las otras personas y con el mundo, y el cuerpo se relaciona con el medio ambiente, la naturaleza y consigo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso cuando enferma el cuerpo, decae todo el resto de nuestro ser. Entonces, esta es la visión tricótoma. La tricotomía habla de que el ser humano está formado por tres elementos que son elementos separables
espíritu, alma y cuerpo. Textos que parecen dar apoyo a la tricotomía, textos bíblicos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí está hablando de tuétanos, coyunturas, que son partes del cuerpo. Está hablando del espíritu y del alma. Entonces aquí el tricótomo dice, mire, esto son tres partes distintas que se pueden separar. Entonces, el título que le dimos ahí es textos que parecen apoyar, pero parecen, ¿por qué? Hermanos, tengamos cuidado. Cuando leemos bien, si es verdad, si es verdad que el espíritu es la parte más pura de nuestro ser, entonces no diría que la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, partiría solamente el alma y las coyunturas y los tuétanos, porque al espíritu no hay necesidad de partirlo, porque es lo más puro de nuestro ser. Me estoy dando a entender, pero aquí está diciendo que la palabra de Dios parte todo. Parte las coyunturas, los tuétanos, que son partes del cuerpo, parte el espíritu y parte el alma. O sea que la visión tricótoma del ser humano debería decir que la palabra de Dios solamente parte el alma y el cuerpo, la carne. Es lo que necesita ser quebrantado, es lo que necesita, porque el espíritu está siempre en contacto con Dios. Otro texto, Primera de Tesalonicenses 5:23, famoso. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está sombreado en azul, todo vuestro ser. Eso es importante en el texto. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Ahora, si la visión tricótoma es correcta, el texto debería decir que debemos guardar irreprensiblemente el alma y el cuerpo. Porque pues el espíritu, ¿para qué guardarlo irreprensible? Él ya está en contacto con Dios, es la parte más pura de nuestro ser. Lo que está diciendo aquí el texto, y no dice en ninguna parte que el espíritu sea superior al alma y al cuerpo, ni que el espíritu y el alma son superiores al cuerpo. No, todo lo contrario. Tanto el espíritu como el alma y el cuerpo, todo debe ser guardado irreprensible. ¿Por qué debemos guardar también el espíritu de forma irreprensible? Porque el espíritu se puede contaminar. Ahora les voy a dar un texto más adelante sobre eso, mírelo. En 1 Corintios 15:44, este texto es interesante. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces aquí Pablo dice que solo hay dos cuerpos: cuerpo animal y cuerpo espiritual, ¿cierto? Entonces los tricótomos piensan que animal viene de ánima, en latín ánima, y ánima viene de alma. Entonces tenemos cuerpo, ánima y cuerpo espiritual. Pero vamos a mirar en el texto original. Cuerpo animal viene del griego, así se escribe en el griego, soma físicon. Físicon, soma significa cuerpo, y físicon, que lo traducen como animal, sería cuerpo físico, no cuerpo almático. Y cuerpo espiritual viene del griego soma neumáticon. En el griego neumáticon es, por ejemplo, el neumático de un carro, ¿verdad? Que se llama neumático porque se infla, ¿cierto? Se le aplica aire, se le inyecta aire y se endurece para que la llanta pueda rodar satisfactoriamente. Cuando se pincha el neumático es porque se le salió ¿qué?
El aire. Entonces aquí en el griego solo hay, en ese texto, dice que solo hay un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Ahora, explique, pastor, ¿por qué Pablo dice eso del cuerpo espiritual? Todos sabemos que tenemos un cuerpo físico, por supuesto, pero ¿qué significa el cuerpo espiritual? Bueno, resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a ocurrir algo extraordinario, que Pablo en 1 Corintios 15, no tenemos el tiempo, pero 1 Corintios 15, 51 y 52, lo cito de memoria, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se levantarán los muertos sin corrupción, y luego nosotros seremos transformados. La palabra transformación ahí lo que implica es que vamos a recibir un cuerpo, no como este que tenemos aquí, que se envejece, que se deteriora, que se enferma y que muere, sino que vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo de gloria de Cristo. La Biblia dice que nosotros seremos semejantes a Él. Y ya ese cuerpo que vamos a recibir en el futuro, en la segunda venida de Cristo, ya no estará sujeto a la muerte, a la enfermedad, al envejecimiento. Viviremos por la eternidad con ese cuerpo. ¿Estoy dando a entender? Entonces, por eso Pablo está hablando de un cuerpo neumático, un cuerpo que es espiritual. Realmente, desde el comienzo el Señor quería eso. Dios quería eso. Dios quería eso con Adán. Entonces, ustedes sabrán que Él lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Ahorita tenemos que analizar ese texto. Pero entonces, Él quería que Adán creciera y se desarrollara en la relación con Él, con el Creador. Y a medida que Adán creciera y se desarrollara en su relación con el Creador, Adán iría creciendo hasta llegar a la madurez. Porque todos sabemos que Adán fue formado adulto físicamente, pero era un niño almática y espiritualmente, y él necesitaba crecer. Ahora, si él hubiese logrado crecer en su relación con Dios hasta alcanzar la madurez, su cuerpo seguiría viviendo por la eternidad sin envejecer, sin enfermarse. Lograría alcanzar la madurez de un cuerpo espiritual. O sea que la materia no hay que despreciarla, porque Dios nos creó en la materia. Lo que quiere Dios es que la materia se vuelva espiritual. Pero como Adán fracasó, entonces ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios? Venir, encarnarse, hacerse como uno de nosotros, pasar por el proceso de la muerte, vencer la muerte, resucitar y adquirir la madurez de un cuerpo espiritual que Adán no logró. ¿Me doy a entender? Es necesario que entendamos todas estas cosas, porque cuando entremos a ver los desequilibrios del alma, entenderemos cuál es el propósito de Dios al final de todo. Vamos a dar respuesta a la tricotomía, y lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. 2 versículos, ambos en Apocalipsis. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí hay un énfasis de la persona muerta, y aquí son personas cristianas muertas, pero allá se les ve como almas. ¿Me estoy dando a entender? No dice espíritus. Sabemos que el cuerpo queda en la tierra, pero allá en el cielo se le ven como almas. Y en el capítulo 20, verso 4: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Otra vez la palabra almas, de decapitados, es decir, personas muertas. Sabemos que estas almas también son de personas creyentes. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, en la tricotomía, la contaminación debe afectar a la carne y al alma, no al espíritu. Pero el texto que dice, limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? De carne y de... O sea que el espíritu se puede contaminar. Y aquí ya tocamos, aquí apenas lo estamos mencionando, no lo explicamos, es para una clase más adelante, sobre la contaminación del espíritu y qué hacer cuando el espíritu está contaminado. Aquí lo que queremos hacer es no solo presentar el problema, sino también por la palabra de Dios mirar cuál es el tratamiento que se le debe dar al espíritu para purificarlo, para limpiarlo. Es decir, que entonces la visión tricótoma no es muy precisa, porque ellos una y otra vez enfatizan que el espíritu es la parte más pura del ser. Y aquí Pablo está diciendo que nos tenemos que limpiar tanto de la contaminación de la carne como del espíritu. El espíritu se puede contaminar, igual que se contamina la carne. Amén. Bien. Y primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, los deseos carnales combaten contra el alma, carnales contra el alma. En la tricotomía debiera la carne hacer guerra contra el espíritu o el alma contra el espíritu. Pero aquí está diciendo que es los deseos carnales contra el alma. O sea, el alma desempeña un papel protagónico en la personalidad del ser humano. De hecho, el alma es la personalidad del ser humano. El espíritu nuestro es la verdadera identidad, el yo real. El yo real. El alma, que es la personalidad, es el yo almático. Pero el yo real está en el espíritu. Ahí es donde está nuestra verdadera identidad. Así como hay un ADN en el cuerpo, también hay un ADN en el espíritu. ¿Está? Ahí está la verdadera identidad. Pero la personalidad del ser humano es la que más afectada está. Nosotros necesitamos ayudar a nuestra personalidad, o sea, a nuestra alma. Bien, Marcos 12:30. Mire esta ordenanza, y la dice el Señor Jesucristo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La visión tricótoma debería decir el versículo que nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu, porque el espíritu es el que está en contacto con Dios, dicen ellos, ¿cierto? Pero aquí dice con toda tu alma, y toda tu alma es lo que vamos a estudiar al conocer nuestra alma. Vamos a conocer nuestra alma, no con alguna parte del alma, sino con toda el alma debemos amar al Señor. Ahora, el alma es importante. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire, aquí la palabra alma se usa en cuanto a Dios. Dios es el que está diciendo que tiene alma. Hace 8 días hablábamos de unos textos en Isaías donde Dios dice tener alma. ¿Por qué dice tener alma a Dios? Si digamos lo más puro que existe en el universo es el espíritu. Sí, siendo que Dios también es espíritu. Por supuesto, Dios es espíritu. Pero Dios en varias partes de la Biblia dice tener alma. El alma es una parte importante que no tenemos por qué descuidar. Bien, ahora otro punto de vista que es, digamos, el rival de la tricotomía, y a esta se le llama dicotomía. La palabra dicótomo significa dos partes. Miren esto.
La dicotomía dice que el ser humano no tiene tres partes, sino solamente dos partes, una parte material y una parte inmaterial, de lo cual estamos también de acuerdo con eso. Entonces, la parte material fue provista por el polvo de la tierra y la parte inmaterial por el aliento de vida que Dios dio. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces mire, el polvo y el soplo, pero el dicotomista entiende que según este texto solo hay dos sustancias en el hombre: lo que tomó Dios, o sea, el polvo, y lo que sopló Dios, o sea, el aliento de vida. Solo están esas dos sustancias. A diferencia del tricótomo, ellos dicen que solo son dos. Y entonces ellos explican que es por eso que Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ellos dicen que cuando Dios formó al hombre del polvo, ese polvo va a volver a la tierra, pero lo que sopló Dios es el espíritu. Entonces no se menciona al alma, según la versión dicótoma. No se menciona al alma, solamente el polvo, que es el cuerpo, y el espíritu. Por lo tanto, dicen ellos, el alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Por ende, el alma no es un elemento constitutivo, sino un resultado total. Es decir, que dicen los dicótomos que cuando la Biblia usa la palabra alma, está hablando del ser total. ¿Sí? Está hablando tanto del espíritu como del cuerpo. Sería algo así. Perdonen, hermanos, que la gráfica, la única que encontré fue esta. Está en portugués. No es que está mal escrito. En portugués, espíritu, corpo. Entonces, que cuando se une el espíritu con el cuerpo, o el cuerpo con el espíritu, entonces el alma representa ambas cosas. La palabra alma no es un elemento constitutivo. No es, realmente la dicotomía dice: el alma no existe. Lo que existe es el espíritu y el cuerpo. Y que la palabra alma, cuando se dice, está hablando tanto de lo uno como de lo otro. Y que cuando se dice que vi las almas debajo del altar, está diciendo que por supuesto ya esas personas no tienen cuerpo, el cuerpo quedó en la tierra, pero alma está hablando del espíritu. Que alma es una palabra que se refiere tanto al espíritu como al cuerpo. La respuesta bíblica. Ay, santo, me volví. ¿Qué postura será la más bíblica? ¿Tricotomía o dicotomía? En esta gráfica, la parte izquierda está representando la tricotomía: espíritu, alma y cuerpo. Y en la parte derecha tenemos la dicotomía: el cuerpo y el alma y el espíritu, que sería lo mismo. ¿Cuál de las dos es más bíblica? Bueno, nosotros tenemos una propuesta bíblica y le hemos llamado el bipartitismo. Dos. Diferente a la dicotomía, y ya se van a dar cuenta por qué es diferente. ¿Qué dice entonces esta propuesta? Es una teoría que plantea que el hombre tiene dos partes. Solamente tiene dos partes: una material y otra inmaterial. Y en su parte inmaterial también se distinguen dos elementos, dos partes, dos elementos. Esos dos elementos son el espíritu y el alma, que no son necesariamente lo mismo, pero están estrechamente correlacionados. Sería algo como esto: el cuerpo está representado por este círculo amarillo, el alma por el círculo rojo y el espíritu por el círculo azul. Noten que aquí están a la par, están unidos, no mezclados. El alma no es el espíritu no es el alma. Pero estos dos componentes son de la misma sustancia. ¿Qué sustancia?
inmaterial. Esto es inmaterial y esto es material. Amén. Entonces avancemos. La información bíblica, unidad. Dios nos creó como una unidad. Génesis 2:7, vamos a volverlo a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tomamos las palabras en hebreo. Ustedes me perdonarán, pero aquí en este estudio vamos a ir a los originales porque es donde nos saca de los problemas interpretativos. El polvo, la palabra es afar, polvo. Entonces esta es la parte material del hombre. No necesitamos explicar eso. La palabra soplo es jipaj. Jipaj se traduce como que sopló. Por lo tanto, esta es una parte inmaterial del hombre. Afar es la parte material, jipaj, parte inmaterial. Pero luego dice, sopló en su nariz aliento. Y esta palabra aliento es nishmat. Nishmat, aliento, también es algo inmaterial. ¿Qué salió de Dios? En el momento de soplar, ¿qué salió de Dios? Salió dos cosas: soplo y aliento. Cuando Él toma del polvo, el polvo proveyó la sustancia material. Pero cuando sopló, no solo hizo eso, soplar, sino que sopló aliento. Soplo y aliento. Y las dos palabras son distintas: jipaj y nishmat. Y luego cuando dice, fue el hombre un ser viviente, la palabra nefesh, ¿se acuerdan que hace 8 días hablamos de nefesh? Que es ser viviente o alma biológica. Para que el ser humano fuera un ente biológico, fuera un nefesh, Dios tuvo que tomar la materia, que era el polvo, y en la materia introducir el soplo y el aliento. Entonces estas dos cosas, soplo y aliento, ambas son inmateriales. Ambas son inmateriales, pero no son lo mismo como la dicotomía dice. Y no es una parte más elevada y más pura como la tricotomía lo dice. Entonces, las palabras jipaj viene de la raíz nafaj. Proveería, o sea, esta palabra proveería el ruach, o sea, el espíritu. Cuando Dios jipaj, cuando Dios sopló, entonces dio el espíritu. Y luego la palabra nishmat, que viene de neshama, eso proveyó el alma inmaterial. Tanto el ruach como la neshama son inmateriales. El ruach viene del soplo y la neshama viene del aliento. Y es interesante que neshama es equiparable con la palabra ruach, como por ejemplo en el Salmo 18:15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces aquí se usan estas dos palabras. El Salmo 18:15 usa las dos palabras, soplo y aliento. Pero atención, recuerden hermanos, que aquí soplo es jipaj y aliento es nishmat. Pero en el Salmo 18:15, la última palabra que dice, por el soplo del aliento de tu nariz, aquí está el texto hebreo, Me gusta ponerlo para que, digamos, para presentar la evidencia, ¿no? Yo sé que pues, usted dirá, ¿para qué pone eso ahí? Nosotros no sabemos leer. Bueno, no importa si no sabemos leer, vea, se pronuncia Minishmat Ruach Apeka. Minishmat Neshama Ruach Apeka. O sea, literalmente significa al soplo, Nishmat, soplo, del aliento, Ruach. O sea, que aquí la palabra Nishmat, que en Génesis Nishmat es aliento, y en Génesis
el ruach sería el soplo. Aquí en el Salmo 18, nishmat es el soplo y el ruach es el aliento. O sea, hay una intercambiabilidad en las palabras. ¿Por qué? Mire, aquí soplo viene de la palabra nishmat, que es de neshama. Neshama, ¿qué significa? Alma inmaterial. Y la palabra ruach viene, es traducida como aliento. Entonces, ¿por qué? Mire, muchos estudiosos de la Biblia observan que el alma, la palabra alma y la palabra espíritu son lo mismo. Son lo mismo. Muchos dicen eso. Entonces, solo que con dos formas distintas de pronunciarlo. Dicen, sobre todo los dicótomos dicen eso. Pero la pregunta es, ¿por qué se molestaría el Señor dejar en su revelación esta pequeña distinción y al mismo tiempo coincidencia? O sea, se distinguen pero coinciden. ¿Por qué coinciden? Porque salieron de un solo acto de Dios, pero ese solo acto de Dios fue doble: soplo, aliento, y ambas salieron de Dios. Entonces, mire, debe ser, al contestar la pregunta, debe ser porque la neshama, o sea, el alma inmaterial, y el ruach son de la misma sustancia. De la misma sustancia. ¿Qué sustancia? Inmaterial. Y de la misma procedencia. ¿De dónde procedió? De Dios. De Dios. Aunque son distinguibles lo uno de lo otro, del mismo modo es distinguible lo material de lo inmaterial. Mira esto, cuando Raquel murió, las escrituras dicen en Génesis 35:18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llama su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni significa hijo, hijo de mi agonía. Pero su padre, o sea Jacob, lo llamó Benjamín, hijo de mi derecha, hijo de mi diestra. ¿Por qué Raquel lo llamó Benoni? Porque el parto se complicó demasiado el parto. La partera que estaba atendiendo a Raquel le dijo: mira, tranquila, tú alcanzarás a dar a luz a este hijo. Ten ánimo, ten ánimo. Pero enseguida, cuando ella está pujando para que el bebé nazca, ella, su alma, dice la Biblia, su alma salió, o sea, murió. Él le alcanzó a llamar Benoni y murió. Pero mire, en ese mismo capítulo de Génesis 35, pero en el verso 29, mire lo que habla de Isaac. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Nótese que Isaac, dice, exhaló el espíritu. Con Raquel dice que se le salió ¿qué? El alma, y después dice que murió. Pero aquí con Isaac dice que se le salió el espíritu y murió. Entonces, por eso los dicótomos han dicho: no, es que alma y espíritu es lo mismo. No. Lo que nos está diciendo el texto o el pasaje es que cuando a alguien se le sale el alma, muere, o cuando a alguien se le sale el espíritu, muere, pero son dos cosas distinguibles y siempre estarán juntas. El alma no muere, la neshama no muere, muere el nefesh. Nefesh, alma biológica, es lo que muere. Pero, Señor, lo que le da vida a lo material, la funcionalidad de nuestros órganos, el cerebro, corazón. El corazón impulsa la sangre para que la sangre transporte el oxígeno y el oxígeno llegue al cerebro, y el oxígeno en el cerebro es lo que nos mantiene vivos realmente. Cuando deja de llegar el oxígeno al cerebro, morimos biológicamente, clínicamente. Pero la Biblia distingue neshama de nefesh. Nefesh es la biología, y a eso se le llama alma también en la Biblia. Pero la neshama no muere. Como no muere, no se puede separar del espíritu. Ambos están juntos. Entonces, lo que dice Eclesiastés
en el capítulo 12, verso 7, que el polvo vuelve al polvo y que el espíritu vuelve a Dios. ¿Saben? Eso lo vamos a explicar más adelante, pero por ahora lo digo así rapidito. La palabra vuelve a Dios no significa que regresa a Dios el espíritu, que el cuerpo se queda aquí en el polvo y que el espíritu regresa a Dios. La palabra vuelve en hebreo allí significa se acuerda de Dios el espíritu. Todo ser humano, cristiano, ateo o lo que sea, tiene espíritu dentro de él. Y ese espíritu, en el momento de la cercanía con la muerte, se vuelve a Dios, se acuerda de Dios. De eso viene hablando Eclesiastés 12. Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu adolescencia, no sea que vengan los días malos en los cuales digas: no tengo de ellos contentamiento. Y más adelante dice: cuando se rompa el cántaro y se quiebre la cadena de plata. Y está diciendo que cuando llegue la muerte, entonces cuando llega la muerte, este cuerpo es reclamado por el polvo, porque de ahí fue tomado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces la persona empieza a sentirse decaída. Ahora, pero el espíritu, ya en la cercanía de la muerte, el espíritu se acuerda de Dios, se vuelve a Dios. Que se arrepienta o no, eso ya es otra cosa. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces hay personas que en los últimos momentos de vida, como su espíritu se vuelve a Dios, el espíritu se acuerda de Dios, es probable que la persona alcance, en los últimos segundos de vida, alcance a invocar el nombre de Dios. Escrito está: todo el que invocar el nombre de Dios será salvo. Amén. Por eso la Biblia nos promete: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces nosotros, cuando consagramos a nuestra familia, cuando consagramos a nuestra casa, y tenemos familiares que no quieren nada con Dios, les hemos predicado y no quieren nada con Dios, es probable que Dios les permita en los últimos momentos de vida, cuando su espíritu se acuerde de Dios, ellos invoquen a Dios y sean salvos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la palabra hebrea de se vuelve. No es regresar, no. Es se acuerda de Dios. Todo ser humano en el momento cercano a la muerte se acuerda de Dios, porque tiene un espíritu. Todos los seres humanos tienen espíritu. Ahora, siguiendo adelante, Isaías predice que el siervo del Señor derramaría su alma hasta la muerte. Eso está en Isaías 53:12. David puede orar diciendo con palabras que más tarde Jesús citó en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces aquí tenemos otra vez cómo se distingue el alma del espíritu, pero ambas cosas. La profecía de Isaías dice derramar su alma hasta la muerte, pero aquí está diciendo que Jesús entrega el espíritu. ¿Por qué Jesús entrega el espíritu? Porque es la información vital que Dios va a usar para la resurrección de los muertos. La información espiritual, el ADN espiritual, es la que Dios tiene de cada ser humano para resucitarlo al final de los tiempos. Ustedes sabrán que hay dos resurrecciones profetizadas para el final de los tiempos: la primera resurrección, que es para los justos, y la segunda resurrección 1000 años más tarde para los injustos o para los incrédulos. Los primeros se levantarán y serán transformados, recibirán un cuerpo espiritual, pero los segundos serán condenados. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bien. Entonces, aquí las dos cosas son verdad. Él entrega el espíritu porque es el Padre quien resucita a Jesús. Los textos del Nuevo Testamento están llenos de esa afirmación, que el que levantó a Jesús de los muertos fue el Padre, la gloria del Padre, dice Romanos capítulo 3. ¿Para qué el Señor
toma esa información del Espíritu para la resurrección de los muertos. Hay gente que ha muerto incinerada, hay gente que ha muerto y los han mandado a cremar y riegan las cenizas en un río, por allá en el mar, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿cómo hace Dios para resucitar a esa persona si ese cuerpo quedó polvo y disgregado? Él va a usar la misma información espiritual para rehacer el cuerpo para la resurrección. Pero ese no es el tema, solamente lo estamos diciendo de paso. Mire, en Mateo 10:28, Jesús nos dice que no tengamos temor ¿de qué? De los que matan ¿qué? El cuerpo, mas el alma no pueden ¿qué? O sea que el alma no muere. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es lo que estamos diciendo, que los que resuciten en la segunda resurrección van en cuerpo y alma a la condenación. En cuerpo y alma, y así estarán por la eternidad. Y los que son salvos estarán en cuerpo y alma, un cuerpo espiritual, un cuerpo transformado, viviendo por la eternidad. Esa es la vida eterna. Amén. Bien. Sí, pregunta. ¿Puede destruir el alma? Cuando... ¿Hola, sí? Sí. Cuando habla de destruir el alma, ¿ese que puede destruir el alma es otro ser humano o una potestad? Bien, bueno, gracias por esa pregunta, hermano, gracias. El que puede destruir el alma es Cristo. Cristo. Le voy a decir por qué. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 20 que habla de que el anticristo, la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y ahí dice destruir. Pero destruir no significa aniquilar. Simplemente lo que significa la palabra destruir es de la descomposición de la estructura original de Dios en el ser humano. ¿Dios para qué creó al ser humano? ¿Para que se condenara? No. La escritura dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano, lastimosamente, por rechazar a Dios, terminará en ese lugar. Y ese lugar es un lugar de destrucción continua. Destruye, no edifica, no construye. Las personas redimidas en la vida eterna, su alma estará construyéndose, conociendo a Dios por la eternidad. San Juan capítulo 17 versículo 15 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, para nosotros conocer a Dios necesitamos la vida eterna, y conocer a Dios más y más y más. El alma, el ser humano crecerá y crecerá y crecerá. En cambio, los que van a la condenación son todo lo contrario, destruidos. El único que puede destruir el alma, el alma y el cuerpo, Padre Santo, el alma y el cuerpo es Jesucristo. A ver, aquí, ya. Con frecuencia leemos acerca del alma que adora a Dios y se relaciona con Él en otras clases de actividades. Estamos presentando esto porque no es solo el espíritu el que se puede relacionar con Dios, como los tricotomistas dicen. El alma también. Mire: a ti, Señor, elevo mi alma. Salmo 25:1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Salmo 146:1. Y Lucas 1:46, que está mal traducido en la Reina Valera, porque allá en la Reina Valera dice: es un cántico de María, cuando Gabriel le anuncia que va a quedar embarazada por la virtud del Espíritu Santo, del Mesías. Entonces ella canta: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así dice la Reina Valera, pero está mal traducido porque
En el griego dice suke, alma. Entonces, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. El tricotomista dice que eso solo lo hace el Espíritu de nosotros, tener un contacto directo con Dios. Pero hay textos, y se los estoy mostrando, que abundan, solo estoy tomando unos cuantos, que abundan, que el alma se regocija en Dios, que el alma puede tener contacto con Dios, no solo el espíritu. Entonces, el alma puede orar a Dios como Ana, y eso implica que cuando dice he derramado mi alma delante de Jehová, primer libro de Samuel 1:15, cuando ella ora, ¿qué dijo? He derramado mi alma. De hecho, el gran mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5, y ya ahorita habíamos leído Marcos 12:30. El alma puede tener sed de Dios, Salmo 42, verso 1 y verso 2. Y puede esperar en Dios, Salmo 42:5. El alma puede regocijarse y deleitarse en Dios, porque David dijo: mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Salmo 35:9. Compárese con Isaías 61:10, que también dice lo mismo. Conclusión: el ser humano, por lo que hemos visto en los textos bíblicos, hemos dado respuesta tanto a la tricotomía como a la dicotomía. El ser humano es hecho de una parte material y otra inmaterial. No hay tres partes en el ser humano, solo hay dos partes. Una es material y otra es inmaterial. Pero en la parte inmaterial hay dos niveles: alma y espíritu. ¿Listo? Y ciertamente sí se puede hacer distinciones, por lo que también somos bipartitos. Entonces, digamos, como para no confundir los términos teológicos, no seríamos nosotros, no tenemos un entendimiento de la Biblia que el ser humano es tripartito, tampoco entendemos que es dicótomo. El ser humano es bipartito, dos partes, una material y otra inmaterial. Pero en la inmaterial también hay dos elementos: el espíritu y el alma. No son lo mismo, son dos elementos diferentes, no se pueden separar. No se pueden separar. Esto es importante, hermano, porque cuando nos llegue a nosotros una persona, después de que nosotros hablemos, indaguemos con ella y entendamos que esta persona tiene su espíritu contaminado, indefectiblemente su alma sufre. Y hay desequilibrios del alma que afectan el espíritu de nosotros también. Nosotros lo que queremos llegar es allá, ir descubriendo los desequilibrios. El alma sufre, hermanos queridos. El alma de nosotros siempre sufre. Nosotros no nacimos con ese sufrimiento en el alma. Cuando usted observa a los niños no sufren, su alma no sufre. Es a medida que nosotros crecemos, a medida que nos desarrollamos, que comenzamos a sentir el sufrimiento en el alma. Y la verdad es que nadie nos enseña a resolver eso. Si nos duele el cuerpo, vamos al médico y el médico nos manda unos exámenes y nos dice: vea qué es lo que tenemos que hacer. Pero en cuestión del alma, nadie nos enseña qué debemos hacer. Y el alma está sufriendo. Cuando el adolescente ya entra en una edad en que su conciencia por sí misma distingue el bien y el mal, ya el alma de la persona, de ese adolescente, comienza a sufrir. Y entonces de pronto en la escuela, en el colegio, se enamora de una chica, el chico se enamora de una chica de adolescente, pero la chica no le presta atención, entonces ya el alma comienza a sufrir.
eso es signo de que está creciendo. Y entre más crecemos, el alma se afecta más y más por todas las cosas exteriores con las que nosotros nos relacionamos. Y nosotros nos convertimos a Cristo y nacemos de nuevo, pero seguimos teniendo problemas con el alma. Seguimos sintiendo que el alma sufre. Y uno dice, ¿pero por qué? Yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo y el alma sigue sufriendo. ¿Qué hago? Y muchas veces llegan a nosotros hermanos con dificultades, y uno, por la misericordia de Dios, hace oración y de pronto la persona siente paz, pero uno no sabe qué decirle. Venga, yo lo oriento, venga, yo le digo qué tenga que hacer para resolver eso. Venga, cuénteme, a ver, vamos a entender dónde está tu desequilibrio. Vamos a entender por qué estás sufriendo tu alma de esa manera. Vamos a ver si es la parte intelectual, vamos a ver si es la parte emocional, vamos a ver si es la parte volitiva. Y vamos a ver por dónde tiene que comenzar la renovación del alma. Y vamos a ver dimensión por dimensión cómo resolver los desequilibrios. No vamos a poder, ojo con esto, no vamos a poder arreglar los desequilibrios del todo mientras estemos en un cuerpo como el que tenemos, con una herencia pecaminosa desde Adán. Pero lo que sí podemos es estabilizar los desequilibrios y mantenerlos estables. Eso sí lo podemos hacer. Y el Señor nos ha dejado herramientas en su palabra para que lo podamos hacer. La idea de este curso, de esta clase, es que lleguemos allá. Tenemos que ir paso por paso. Hermana, pregunta. Espérame, hermanita, porque para que quede ahí grabado, usted haga la pregunta. Hágala. Es que se me olvidó. La parte emocional es el alma. Está en el alma. Sí. Ubicada en el alma. La parte intelectual. Sí. También. Sí. Y volitiva. También. Entonces, ¿qué es el alma? Que fue la pregunta que iniciamos hoy, ¿no? ¿Qué es el alma? El alma es, pero lo vamos a ver más adelante con detalle. El alma es el intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia. La conciencia también es una faceta del alma, ¿sí? Y todo eso lo vamos a estudiar, cómo funciona la conciencia, y cuando la conciencia está en un nivel interior, ya pasa a ser conciencia, y hacemos diferencia entre la mente racional y la mente intuitiva. Todo eso lo vamos a aprender, a conocer nuestra propia alma. Y a medida que vayamos diciendo, mira, cuando pasa esto, el corazón tuyo se puede ver afectado y se puede ver influenciado. Y si eso es así, entonces por causa de la afectación en tu vida, bien sea emocional, bien sea intelectual, bien sea volitiva, tú puedes sufrir un desequilibrio de cierre y de endurecimiento, o puedes tener un desequilibrio de apertura y de debilidad. Entonces no es lo mismo tratar un desequilibrio de endurecimiento a tratar un desequilibrio de debilidad. Y en el corazón puede haber las dos cosas. Por lo general las hay. Todos nosotros, hermanos, estamos afectados e influenciados en nuestra alma. Sufrimos. Nos incomodan las cosas que se salen de nuestro control. Nos preocupamos. Y aquí vamos a dar ejercicios. Vamos a llegar a las clases en donde no solo vamos a hablar del desequilibrio, sino vamos a hacer los ejercicios. Nosotros, todos nosotros, empezando por mí, yo necesito hacer ejercicios para estabilizar el desequilibrio. Adelanto una cosa antes de terminar. El ayuno es el arma que logra soltar las ataduras que mantienen a los desequilibrios. Los desequilibrios están desequilibrados así, se mantienen así porque hay una atadura que se llama impiedad. Entonces Isaías dice: el ayuno que yo escogí es que soltéis las ataduras
de impiedad. Si no soltamos las ataduras de impiedad, va a ser difícil que nos equilibremos. De cuando en cuando hagamos unos ayunitos, de medio día, de un día, de 2, de 3, de los que uno proponga en el corazón. Desde ya les digo, porque eso va a ser fundamental para equilibrar el alma. Entonces, ¿qué es el alma? Termino con esto. ¿Qué es el alma? Pregunta el poeta. Alma, si vienes del cielo y allá viviste otra vida, si eres imagen cumplida del soberano modelo, ¿cómo perdiste en el suelo todo recuerdo de Dios? ¿Cómo no puede tu voz explicar al hombre rudo este fatídico nudo que hay entre nosotros dos? O si antes no exististe y de este mundo al umbral, tú, santa flor celestial, gemela del polvo, fuiste. ¿Qué crimen obrar pudiste? ¿Contra quién y qué? Y si interrogo a la fe y a la razón pido ayuda, esta voz me dice duda y aquella voz me dice cree.